10 minutos antes, no se muere. En Radio Santa Rosa, hagamos lío con el Papa Francisco. Por nuestra culpa la tierra ha sufrido un gran deterioro. La hemos dañado y la hemos saqueado. No la hemos sabido respetar ni cuidar, y tampoco a nuestros hermanos y hermanas. Hemos olvidado que somos custodios y administradores, y hemos ofendido al Padre bueno que vela sobre todas sus criaturas. La presente pandemia nos está enseñando que solo si estamos unidos y haciéndonos cargo los unos de los otros, podremos superar los actuales desafíos globales y cumplir la voluntad de Dios, que quiere que todos sus hijos vivan en comunión y prosperidad. Que Dios los bendiga. Gracias, Papa Francisco. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa está, la primera radio católica de nuestra comunidad. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. Para el Perú y el mundo, Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima ya nos está escuchando a través de la red Sodomco. En Lima estamos con Radio Santa Rosa, tanto en la AM 1500 kilociclos y la FM en todo el cono sur de Lima, en toda la zona de Villa El Salvador, con la frecuencia modulada 105.1. Radio Santo Domingo en Chimbote, un saludo para nuestros amigos de Radio Santo Domingo y de Chimbote. RSD, Radio San Martín en Arequipa, también nos escucha. Cusco, Radio Veritas Ucayali y Radio Cepagua. La Convención, Radio Quillabamba. Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. Son las emisoras dominicas del Perú, integrantes de la red Sodomco. Hay otra red de radios que se unen a nuestro trabajo, como es Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública y Radio La Decana en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Apumaque Stereo, AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo. Y también tenemos la página web de Radio Santa Rosa, donde usted puede estar informado, www.radiosantarosa.com.p y los aplicativos móviles. Hoy es 23 de junio del año 2020 e increíblemente llegamos a la centena. De cuarentena pasamos a centena y en esta centena saludamos a Rosa María Palacios. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel. Efectivamente, hoy se celebran, ¿no? Se conmemoran, es una celebración, 100 días del inicio de la inmovilización social obligatoria, que en teoría se prolonga hasta el próximo domingo, y el próximo lunes ya no estamos en inmovilización social obligatoria, aunque parece que van a mantener el toque de queda. La verdad es que no entiendo por qué, pero no he entendido por qué tantas cosas en estos meses. Y también van a mantener el toque de queda los domingos, tampoco entiendo por qué. Pero en fin, son las disposiciones del gobierno que ya no queda sino acatar, como siempre hemos hecho, aunque sean ininteligibles. Y bueno, hay muchas lecciones, muchos aprendizajes, ¿no?, de estos 100 días.
Lo primero que creo es que la gente ha aprendido a tomar sus medidas de seguridad. Cada uno de nosotros ha aprendido de qué forma cuidarse. Y creo que eso es para la mayoría de peruanos. Habrán los que no aprenden, bueno, porque no le han puesto el interés o no le han puesto la atención. Pero habiendo estado 100 días encerrados, yo creo que la mayoría de los peruanos sí le ha puesto interés y atención. Hay que usar una mascarilla, hay que lavarse las manos con frecuencia, en la medida de las posibilidades de cada uno. Si no es con agua, echarse alcohol, gel. Y también, por supuesto, mantener la distancia uno del otro. Eso es a veces lo más complicado. Las tiendas están abriendo poco a poco, los emporios, como se dice, y los centros comerciales. Lo que no me queda claro, Abel, a los 100 días es ¿por qué no puede abrir la ferretería de mi barrio? No sé. ¿Por qué no puede abrir, no sé, la señora que tiene una pequeña librería? No entiendo, hasta ahora, esos pequeños negocios de barrio, solo las bodegas, nada más. Y lavanderías a puerta cerrada, en teoría. Librerías también a puerta cerrada, o sea, con delivery. Pero si la señora no tiene, pues, ¿quién le haga el delivery? De la ferretería, no hay forma. Muchas, como tú lo has visto en el centro ya desde hace meses, trabajan a puerta cerrada. Bueno, deberían poder abrir la puerta para que el establecimiento esté un poquito más ventilado, ¿no? Hasta ahora las normas no se entienden. El enredo de los pases laborales, bueno, como acá ya se legisla por declaración, esta mañana el ministro de Defensa ha declarado que ya no se necesita pase laboral. Salvo, y ahí vienen los problemas, salvo que trabajes durante el toque de queda. Me imagino que son guardias, ¿no? Médicas, de esa naturaleza, ¿no? O personas que tienen turnos en algún tipo de servicio esencial que necesita un pase porque tiene que movilizarse entre las 9 de la noche y las 4 de la mañana, pero bastaría con quitar el toque de queda, ¿no? Para que las personas puedan movilizarse. Pero en fin, lo que sí sigue suspendido, y lo hemos conversado acá, y va a seguir suspendido por mucho tiempo, es el derecho a reunión. El derecho de reunión es un derecho que está en la Constitución y que se suspende en estado de emergencia, artículo 137 de la Constitución. Y el derecho de reunión se puede suspender o se puede restringir dependiendo de las necesidades del Estado para combatir la amenaza que está combatiendo. Normalmente, el derecho de reunión va como uno de los 4 derechos que se suspenden en estado de emergencia porque lo que se quiere evitar es la perturbación del orden público. Entonces un mitin, una marcha, es normalmente el evento que el Estado quiere controlar y que por lo tanto en el despliegue policial o militar que ordena el presidente de la República de acuerdo al estado de emergencia, esos son los eventos que se quieren evitar. Por razones, repito, de orden público. Sin embargo, en esta pandemia la aglomeración de personas es el medio de contagio. Por lo tanto, el derecho de reunión tiene que seguir suspendido y se va a tener que alargar el estado de emergencia indefinidamente hasta que no exista una vacuna o un tratamiento. ¿Por qué? Porque el derecho de reunión es el que nos permite ir a un partido de fútbol, ir a un concierto, ir a comer a un sitio con la familia, ir a una reunión familiar, a un cumpleaños, y también el que nos permite ir a misa. Ir o algunos establecimientos que aglomeran gente. Entonces, es ahí donde creo que con paciencia el gobierno tiene que llegar a establecer algunos protocolos para que el derecho de reunión, si bien no regrese, porque no puede regresar de manera plena, sí pueda ser ejercido de otras maneras. Por ejemplo, en España las reuniones me parece que son permitidas de hasta 10 personas. Entonces, esa es una posibilidad. 2, las misas se pueden celebrar siempre y cuando haya una distancia social entre las personas que asisten, de tantos metros. Entonces las iglesias tienen que establecer más o menos, ¿no es cierto?, en qué banca te puedes sentar, a qué distancia del otro, etcétera, ¿no? Y obviamente no tocarte con nadie durante la celebración de la misa. Entonces, vamos a ir a protocolos que regulen el derecho a reunión. En Europa se están reanudando los partidos de fútbol, pero sin público.
o con el público mínimo que son los miembros del equipo, entrenadores y personal, ¿no? Del mismo estadio. Pero la gente ve los partidos por televisión. Entonces, la discusión acá es cómo se va a regular el derecho de reunión en los próximos meses. ¿Hasta cuándo? Me dirán ustedes. Bueno, hasta que se encuentre una vacuna, se encuentre un tratamiento o la enfermedad simplemente desaparezca. Normalmente estas enfermedades desaparecen a los 2 años. Tienen 2 ciclos largos normalmente y desaparecen. Aunque nunca se sabe. Porque como son nuevas enfermedades, no se sabe muy bien cuál es el comportamiento. Sobre esta se ha estudiado mucho en estos 6 meses, pero hay muchísimas cosas que todavía no se saben, como hemos ido aprendiendo. Es un camino de aprendizaje. Entonces, el derecho de reunión, por cierto, va a estar restringido. El libre tránsito también va a estar restringido. Va a estar restringido el transporte aéreo internacional, no solamente porque nosotros no abramos nuestro país a los vuelos internacionales, sino porque lamentablemente, siendo el Perú un país en este momento de los más altos del mundo en contagios, yo lamento informarles a todos que no nos van a recibir en ninguna parte. Esto es como ser chino en enero. A los chinos en enero les cerraron los aeropuertos del mundo entero. O en febrero, si quieren. Pero lamentablemente los peruanos vamos a entrar en una categoría de personas que venimos de una ciudad o de un país que tiene una presencia muy alta del virus y que por lo tanto no vamos a ser bienvenidos. Así que como para tomar en consideración, yo creo que eso no lo está pensando mucha gente. Dicen, no, en agosto ya abren y... abren, sí, pero no para ti. De repente para que venga gente, pero para que gente se vaya, si es que no pasa por prueba molecular, hace cuarentena de 14 días en el lugar al que se dirige, etcétera, va a ser bien difícil que se pueda crear un flujo de pasajeros que ya normalicen completamente el transporte aéreo. El que sí el que va a regresar definitivamente es el transporte interprovincial, tanto de aéreo como el de pasajeros. Pero también con distancia social, porque pasas mucho tiempo en un espacio pequeño con otras personas. Y uno de los factores de contagio es ese exactamente, pasar mucho tiempo en un espacio cerrado con otras personas. Entonces ahí también va a haber una regulación al libre tránsito. Ya en las ciudades ya no necesitamos pases vehiculares, pases interdistritales, ya felizmente ya no necesitamos eso, pero de todas maneras la recomendación es la misma de los últimos 100 días. Si usted no tiene que salir, no salga, porque vida social no va a hacer. Puede hacer una vida deportiva muy simple, ¿no? Salir a caminar, a correr, en fin, si es deportista, sí, practicar su deporte, pero en soledad o en grupos muy pequeños. Pero en general no hay mucha vida social allá afuera. Y luego viene el tema de espacios que tienen que ser de todas maneras compartidos, ¿no? Restaurantes, por ejemplo, que van a abrir, pero con menos mesas, con algunas medidas como, por ejemplo, no prender el aire acondicionado. En fin, todo eso se tiene que debatir. Pero todavía hay un largo camino. Lo que parecía en la primera quincena algo que podía resolverse en un mes, ha quedado claro que no se resuelve en un mes, se resuelve en muchísimo tiempo. Y que, si bien se relajan las medidas de confinamiento, que fueron extremas en el Perú, el virus no se ha ido, está acá. Ayer una buena noticia, en la noche se informó que había menos contagios ayer, ya estamos encima de los 8.200 muertos oficiales. Los no oficiales podrían ser 25.000, 26.000, nadie lo sabe con exactitud, pero los oficiales 8.200. Pero esa noticia, por la cual uno decía, bueno, se ha reducido el número de contagios, qué bueno, pues hay que relativizarla, porque resulta que ayer hicieron menos pruebas. Y el número de pruebas es la que te determina el número de contagiados. Si yo hago menos pruebas, tengo menos contagiados. Hay una relación porcentual.
Entonces, lamentablemente, yo creo que todavía en materia del control de la pandemia no han llegado las buenas noticias. Y si todo el mundo sale, no van a llegar. Eso es inevitable, no van a llegar. El problema es que no puede seguir manteniendo a la gente confinada porque la economía del Perú simplemente no da más. Aquí se trató de salvar las vidas, que está muy bien, sacrificando la economía. El problema es que se perdió la economía y se perdieron las vidas. No se salvó ninguna de las dos cosas. Y ustedes dirán, no, pero se han salvado muchas vidas. Por supuesto que se han salvado muchas vidas. Nadie se opone a un confinamiento inicial de 40 días, lo que es una cuarentena. Pero el problema es que esa cuarentena sirve no para que la gente no se contagie, sirve para que la enfermedad avance más despacio y le dé tiempo a la salud de poder armarse, sobre todo en sistemas tan precarios como el nuestro, pero en otros no tan precarios. Las lecciones aprendidas de Italia y España eran: ármese usted a toda velocidad, levante un hospital, ponga el oxígeno, entrene a sus médicos, arme una respuesta. Y eso se ha hecho en el Perú, mal, regular, a veces muy bien, pero estos son los resultados: 8.200 fallecidos. Y como comentábamos ayer, Abel, tal vez en lo que hay consenso en este momento es que el Ministerio de Economía cerró la economía de abril de una manera absolutamente radical. Por eso es la caída de menos 40%. A diferencia de otros países de la región que no cerraron su industria exportadora. Todo lo que era exportaciones se mantuvo. Tanto minería, harina de pescado, textiles, todo lo que era para exportación, para el mercado de exportación se mantuvo. Con los protocolos para los trabajadores, etcétera, pero se mantuvo. Y eso hizo que los países no tengan las caídas del PBI que hemos tenido nosotros y de la cual recuperarse es muy complicado. Para muchas personas, si uno para un mes, es como si se fuera un mes de vacaciones, después regresa y sigue trabajando. Así no funciona la economía. Esto significa un retroceso de PBI hasta hace 2 años. Y nos va a tomar 2 años llegar hasta hace 2 años. Es bien duro lo que ha sucedido y a veces yo creo que la gente no es muy consciente de lo que se le viene cuando hay una dureza. Lo que viene es desempleo, lo que viene es pobreza. Pobreza. Mucha gente que había logrado acumular un pequeño capital para salir adelante, poner un pequeño negocio, va a haber todos esos planes postergados. Ojalá postergados, tal vez concluidos. Porque lo que viene ahora es una etapa de mucha pobreza, que no puede ser rescatada tan fácilmente por la acción distributiva del Estado. No funciona así. Debieron haber abierto un poquito la economía. Ahora, claro, es fácil decirlo ahora, cuando en ese momento todo el mundo le gritaba a la ministra de Economía que cerrara todo, ¿no es cierto? Y con los prejuicios y los estigmas contra la empresa privada de los que hemos hablado ayer. Entonces, ahí es evidente que la economía ha sufrido. Y puede seguir sufriendo si seguimos enfrentados a teorías bastante extrañas desde el Ministerio de la Producción y desde el Ministerio de Trabajo, que no tienen asidero. Y bueno, regresando un poco a los temas de ayer, después vamos a pasar un ratito por el Congreso. Hay que pasar por el Congreso todos los días. Y hoy día va a estar con nosotros Coqui Bruce. Jorge Bruce es un psicólogo muy reconocido, ustedes lo conocen por sus participaciones en medios de comunicación, pero tiene amplia experiencia para hablar justamente de los efectos psicológicos del encierro, de las pérdidas, de la muerte, del hecho de que la muerte esté siempre en estos meses omnipresente, ¿no? Todo el tiempo está con nosotros, en todas las formas. En la pantalla de televisión, en la noticia que te llega, en el pedido de ayuda, en el WhatsApp del amigo, en todas partes. Y bueno, esa muerte omnipresente causa, por supuesto, un impacto. Vamos a hablar de eso más adelante. Pero sí quería comentarte de 2 grupos que han salido a defenderse con todo después de lo que hemos visto ayer. Uno es el grupo de bancos. Hay un comunicado hoy día en todos los periódicos bastante fuerte para el lenguaje que utilizan los bancos, pero correcto, ¿no? Porque dicen, nosotros no hemos incumplido la ley,
Es una respuesta muy fuerte al presidente del Consejo de Ministros, al que le están diciendo, sin usar esas palabras, por cierto, mentiroso. Mentiroso, eso es lo que le están diciendo. O sea, lo que le están diciendo es, no nos culpe a nosotros del programa que usted firmó y diseñó. Porque usted firmó el decreto legislativo con estas reglas, ahora no se haga loco, que nosotros hemos aplicado. Porque usted lo pidió así. Y dicen, nosotros solamente somos la tubería. Nada más. Somos 38 instituciones financieras, porque hay todo, hay cajas, hay microfinanzas, bancos grandes, y que hemos prestado a toda velocidad, y eso es verdad, a toda velocidad, en tiempo récord histórico, todo el dinero que el Estado quiso que colocáramos, a su solicitud, no a la nuestra. Porque el presidente del Consejo de Ministros dijo que había habido mala fe. Y lo que dicen en el comunicado es, rechazamos tajantemente cualquier acto de mala fe por parte de los bancos. Y hace bien el sistema bancario en defenderse, porque cuando te imputan una conducta falsa, y eso se está volviendo sistemático en el Perú, tienes que salir a defender. El comunicado de las clínicas privadas es más largo, más complejo, tiene información interesante, pero es difícil de leer para el ciudadano común. Bastante difícil de leer. Yo no sé quién los asesora, porque la verdad que no es un buen comunicado en el sentido de poder comunicar. Pero las clínicas privadas lo que dicen es lo mismo que sucede en otras partes del mundo, y ayer yo lo he tratado de explicar hasta el cansancio, obviamente con insultos. Yo lamento pincharle el psicosocial al gobierno, pues, pero ¿qué voy a hacer? Y un psicosocial, de nuevo, muy apoyado por los medios de comunicación, porque lo mismo pasó cuando culpabilizaban a la gente de todo. Para eso te sirven los medios de comunicación, ¿no es cierto? Para sacar adelante un psicosocial. Miren, inventar un culpable, un malvado, es lo que siempre se hace en política. Ustedes no se dan cuenta muchas veces, pero miren, desde que Hitler le dijo a Alemania que los judíos tenían la culpa, hasta hoy yo podría encontrar ejemplos históricos todo el tiempo. Los inmigrantes tienen la culpa, los chilenos tienen la culpa, los venezolanos tienen la culpa, ¿no es cierto? Siempre hay un culpable que aglutina, porque odiar en grupo es algo que los seres humanos hacemos como parte de nuestro instinto primitivo de supervivencia. Sabemos odiar en grupo, nos reconocemos odiando en grupo, nos unimos odiando en grupo, lo cual es terrible. Yo sé que les estoy diciendo algo que nadie quiere escuchar, pero esa es la verdad. Amar en grupo, eso es más difícil. Amar en grupo, eso es mucho más difícil. Esa es la propuesta de Cristo, pero no es la propuesta de los políticos. El político sabe que puede afirmarse sobre la base del odio. Y hay que buscar un enemigo. Hay un famoso sketch muy largo de Lelutiers, donde componen el himno nacional, arman una comisión para cambiar el himno nacional y le dicen al compositor, bueno, lo importante es buscar un enemigo. Claro, y es esa idea de busquemos el enemigo y de ahí se arma todo. Entonces, enemigos hemos tenido en el Perú muchos. Y normalmente las minorías suelen ser el enemigo favorito. Los gays, por ejemplo, que van a homosexualizar a los niños, los presos, no importa si sea culpable o inocente, los presos están maldecidos, y por lo tanto ellos son los culpables. Van a abrir las cárceles para que los presos salgan a matar. Es muy fácil y es muy atractivo. Y no te digo los chilenos, ¿sabes? Tú y yo tenemos suficiente edad para saber que en los gobiernos militares usar esta categoría, los chilenos, era súper efectivo, asusado, alimentado permanentemente. Cada vez que un periódico más o menos baratito no vende, le ponen los chilenos, Chile se arma, ese era el titular, y ahí vendías. Entonces, agitar nuestros miedos es parte de lo que hace un político, ¿no? Ayer el señor Urresti, por ejemplo, que de esto sabe, porque ha estudiado para esto, ¿no es cierto? En el ejército se estudia cómo arma la comunicación. El enemigo, dijo, es la clínica y la banca. Ya tenían los enemigos armados. Y el señor Ceballos, que no es sonso, obviamente sabe que esos son magníficos enemigos y que de paso te bajas a la ministra de Economía. Son magníficos enemigos, ¿eh?
son pocos, son visibles, ¿no es cierto? Sus prácticas son más o menos lejanas, no son difíciles, no son fáciles de comprender, porque es interesante, ¿no? La enemiga es la clínica, no la compañía aseguradora. La compañía aseguradora no sé por qué no es la enemiga, si está vinculada a la banca, de alguna forma, pero no. La compañía de seguros no es la enemiga, la compañía de seguros es todavía neutra. Ahorita la descubren, ¿no? O sea, dame 3 días porque lo de las clínicas, de los bancos se va a caer. Entonces, ¿qué pasa? En todas partes del mundo y en nuestra ley, en la ley peruana y en nuestra constitución también, tú tienes momentos de normalidad y momentos extraordinarios. Nosotros estamos viviendo un momento extraordinario, eso es verdad. La Constitución del Perú establece que el derecho a la salud es gratuito, ¿ok? Que lo tiene que proveer el Estado, como el derecho a la educación primaria, la básica, no la universitaria, pero la básica es obligatoria. O sea, es obligatorio que un niño aprenda a leer y escribir, que vaya a la primaria y a la secundaria. Esa es la educación obligatoria. La universitaria no es obligatoria, pero la obligatoria es hasta quinto y medio. ¿Y qué significa que sea obligatoria? Que los padres tienen que mandar a sus hijos al colegio y que el Estado tiene que tener una oferta educativa gratuita. Eso es lo que significa. La salud también es un derecho universal. Por lo tanto, el Estado, es decir, el Estado que paga esto, que no es gratis, con nuestros impuestos, que financia todo el sistema de salud, con nuestros impuestos, tiene que proveer para todos los peruanos un sistema de salud pública. ¿Ok? ¿Y quiénes deben acceder a ese sistema de salud pública en un país donde los recursos son escasos? Los más pobres, los que no puedan pagar su propia salud. Igual que en el sistema educativo, público y privado. ¿Quiénes van al colegio privado? El que pueda pagarlo. El que no, tiene que ir al sistema público. Y el sistema público tiene que ofrecer un servicio de calidad. Eso es la pura verdad. Lo ofrece muchas veces no, a veces sí. A veces sí, a veces no. En el medio tenemos un sistema semipúblico, porque es tripartito, que es el sistema de la seguridad social, donde está el Estado, el empleador y el trabajador. Que en esta pandemia ha resultado ser el más fuerte de todos. Mucho más fuerte que MINSA y mucho más fuerte que las clínicas privadas o la sanidad de las Fuerzas Armadas y Policiales. Salud es el que pone en este momento más oferta de camas. Pero, claro, tiene que ser para los asegurados. Por convenio, Salud recibe a personas no aseguradas cuyo costo paga el MINSA. ¿Ok? Así funciona. Hasta el momento, el Estado peruano, a través del presidente de la República y su ministro de Salud y el primer ministro, han dicho sistemáticamente que tienen oferta cubierta, que pueden cubrir, digamos, toda la demanda la puede cubrir el sector público. Lo han dicho sistemáticamente. Camas hay. Camas hay. No que en algunos sitios hay pocas, en otros sitios sobran muchas porque no hay la enfermedad, pero nunca han dicho no hay camas en Lima. Nunca han dicho no hay camas en Lima. Nunca. Pueden haber dicho se nos van a terminar los respiradores, pero camas de hospitalización nunca han dicho no hay. ¿Por qué? Porque cuando tú saturas, la Ley General de Salud, como es lógico, te permite solicitar a la clínica privada que te dé sus camas. Con todo, o sea, no solo la cama, ¿no? Sus médicos, oxígenos, medicamentos, en fin, que te preste el servicio completo de salud. Pero se tienen que dar, reitero, 2 condiciones. La primera es que está saturado, ya no tienes dónde, porque es una emergencia. La segunda es que el Estado tiene que pagar. Así como el MINSA le paga de salud, el Estado le tiene que pagar a la clínica privada. Y el problema es que la clínica privada, según su comunicado, ha recibido más de 500 pacientes y no les han pagado nada. Y el Estado se ha retirado de la mesa de negociación hace 2 semanas y les cambiaron al funcionario del CIS que iba a negociar. Entonces, ¿con quién vamos a negociar si no hablan con nosotros? Por cierto, la negociación puede ser ex post, pero el problema de hacerla ex post, ¿no es cierto?, es que te va a salir más cara. Mejor hazla ex ante, es lo lógico. Y además, teniendo 100 días para hacerla ex ante, la pregunta es ¿por qué no la has hecho?
¿De quién es la responsabilidad? La responsabilidad es del ente rector del sistema sanitario, y ese no es la clínica privada, es el ministro de Salud. El Ministerio de Salud es el ente rector del sistema sanitario del Perú. Entonces, si el ente rector dice que no necesita camas, ¿para qué va a pagar camas? ¿Para qué va a subsidiar en el sector privado? Donde no puede desviar sus recursos, ¿no es cierto? Es abajo. Ahora, ¿qué sucede? Hay una clase media que quiere atenderse en la clínica privada, pero no quiere pagar, no puede o no tiene, y no quiere ir a salud y no quiere ir al sistema público, y está furiosa. Entonces es perfecto. Ese grupo va a ser tu punta de lanza para el nuevo enemigo del día. Es lógico. Es una clase media que dice, yo quiero atenderme en la clínica donde me he atendido siempre. Muy bien, porque me da confianza, porque me gustan los médicos, porque me gusta la atención, por lo que fuera, porque me queda cerca, las consideraciones que ustedes quieran. Y dicen, sí, pero esa cuesta mucha plata. Ese es el problema. Y te dicen, yo no quiero pagar. No, es que cuesta plata. Miren, las clínicas privadas trabajan de, digamos, dos maneras generales. Vamos a explicar esto. Una es, no tengo seguro, llego calato a la puerta de la clínica y me piden garantías de que voy a pagar. Entonces, ¿qué tengo que poner por delante? Una tarjeta de crédito con una línea de crédito lo suficientemente grande como para que cubra lo que presumen cuando me reciben en emergencia que puede costar mi tratamiento. Entonces, de entrada, si tienes una tarjeta de crédito con una línea de crédito de 50.000 soles, bueno, te va a cubrir los primeros días. Muy bien. Luego de que esto sucede, porque firmas un pagaré en blanco o un voucher en blanco. Si no tienes tarjeta de crédito con línea de crédito, te van a pedir algún tipo de documento donde tú te comprometes a pagar. El otro grupo es el que tiene seguro, pero dentro de ese grupo hay varias categorías. Y eso es algo que hay que aprender. Tomar un seguro médico privado implica que tengas muchísima información sobre qué cosa estás contratando y por qué lo estás contratando de esa manera. ¿Qué tengo yo de casada? 32. Bueno, hace más de 30 y tantos años que compro todos los años, renuevo, cambio, miro, leo pólizas de seguro médico privadas. Y hay que tener mucho ojo para saber qué está pidiendo y qué te conviene, en qué momento de tu vida, de acuerdo a tu edad y a la edad de tus hijos. Y es muy importante leer todo o tener a alguien que te asesore, en quien confíes y leas todo. Hay personas que toman pólizas de seguro con muy poca cobertura y están tranquilísimos pensando que están cubiertos para todo. Y no es así. Con lo poquito que estás pagando te van a dar unos cuantos servicios. Pero si tienes algo más complejo, no va a funcionar de esa manera. Entonces, lo que tú contrates en la póliza de seguro es lo que te va a cubrir. Lo que no está ahí, no te lo va a cubrir. Si tú tienes una póliza de seguros muy cara, porque hay carísimas, es posible que te cubra todo. Pero el costo de esa póliza anual es probablemente impagable. Hay, por supuesto, los productos hay. ¿Cómo funciona el seguro? A mayor riesgo, más te cuesta la póliza. A menor riesgo, menos te cuesta la póliza. Es así de sencillo. Entonces, ¿qué tienes que evaluar tú en el momento de contratar una póliza? ¿Cuál es tu situación de salud? ¿Cuál es tu situación económica? ¿Qué es lo que puedes contratar? ¿Qué es lo que tú sí podrías pagar y qué es lo que tú no podrías pagar y que para eso sí necesitas un seguro? Entonces, las clínicas se enfrentan a estos dos grupos de pacientes, los que no tienen seguro y quieren ser atendidos porque pueden pagarlo, y los que no tienen seguro. Y dentro de los que no tienen seguro, dentro de los que sí tienen seguro, hay un universo de realidades, porque todo depende del tipo de cobertura que tengas. Y eso es muy importante. Gente dice, pues si yo tengo seguro, ¿por qué no lo cubre? Porque cuando contrataste ese seguro, no contrataste estos servicios.
Y nadie te puso una pistola en la cabeza para que firmaras esa póliza. Ese es un problema. Hay pólizas que cubren COVID, por supuesto. Que cubren hospitalización, por supuesto que hay pólizas. O sea, ustedes ven 3, 4, 10 casos en televisión, pero las clínicas privadas han atendido a muchísima más gente. ¿Dónde están? ¿Por qué no están protestando? Sus pólizas probablemente sí los cubrieron. Tenían el dinero para Rosa pagar. María. Sí. Ya nos está esperando el invitado, así que Qué bueno, tenemos qué que ir al bueno. corte. Yo estaba esperando que lo despertaran, pero me parece muy bien. Bueno, veo imágenes de centros comerciales repletos, Abel. Me da un poco de miedo, ¿sabes? ¿A ti no? A mí me da un poco de miedo. Vamos a hablar de miedos, Sí. de fobias, con Coqui Bruce y por supuesto de duelos y de pérdidas y de experiencias traumáticas, como estar encerrados 100 días. Vamos a la pausita y regresamos con él. ¿Te parece? Vamos a la pausa y regresamos con Jorge Bruce. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculáser, la mejor clínica especializada en ojos. Oculáser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante, exámenes especializados, convenios con todas las EPS. Llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook y www.oculaserperú.com. Oculáser, líderes en láser para la visión. Al estornudar y toser, expulsamos partículas de saliva con alta carga viral, capaces de ingresar a tu cuerpo, convirtiéndose en el principal responsable de producir y propagar enfermedades respiratorias como el coronavirus. Para prevenirlas, cuando estornudes, cúbrete con el antebrazo o ayúdate con un pañuelo. Si tienes las manos sucias, evita tocarte los ojos, nariz y boca. Lávate con abundante agua y jabón durante 20 segundos y evite el contacto con personas que tengan síntomas de infecciones respiratorias. Protégete del coronavirus. Es un mensaje de esta emisora. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Radio Santa Rosa nos escucha Lima, en Chimbote nos escuchan por Radio Santo Domingo, en Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Zapagua, La Convención nos escucha por Radio Quillabamba, Puerto Maldonado por Radio Madre de Dios. Se unen también otras emisoras en Huánuco, Radio Huánuco, en Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Anca es Radio Moro, Huancayo Radio Cumbres, la radio del Arzobispado de Huancayo, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimagua Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles, Apumaquisterio, AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo. Estamos en la página web de Radio Santa Rosa y también los aplicativos móviles, y no se olviden, la página web es www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María, ya estamos con nuestro invitado, el doctor Jorge Bruce. Adelante. Así es, y me alegro de verlo bien a través de la pantalla, pero estamos bien encerrados, pero bien. Sin embargo, no todo el mundo está bien. Jorge Bruce, como ustedes saben, tiene una columna semanal en La República y ha explicado varias veces, y quería empezar por ahí, que lo que hemos vivido va a dejar una marca en nosotros, y una marca por mucho tiempo. Entonces sería bueno entender la magnitud de lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo. ¿Es posible hacer eso hoy o necesitamos un tiempo para tomar distancia? Yo creo que sí necesitamos un tiempo para procesar, pero ya podemos ir avanzando con algo, digamos, ¿no?
artículo yo comentaba que Nixon le pregunta a Zhou Enlai en Pekín en el 72, ¿no? ¿Y qué opina de la Revolución Francesa? Y Zhou Enlai le dice, es muy temprano para saberlo. Nixon pensaba que se refería a la de 1789 y Zhou Enlai pensaba que se refería a la de mayo del 68, que es lo divertido de la historia. Pero el punto es que efectivamente estamos en una época, Rosa María, yo soy mayor que tú, nunca en mi vida he atravesado algo así, jamás, en mis 67 años. Es inconmensurable. Estamos en el medio, es muy difícil de pensarlo, es muy difícil de representarlo, es una tragedia para comenzar, es una terrible tragedia en la que estamos todos sufriendo, pero la gente más con más carencias lo sufre mucho más, por supuesto, ¿no? Fíjate, nosotros dos tenemos el privilegio de poder confinarnos, ¿no? Mira qué extraño privilegio, ¿no? El de poderse quedar encerrado. Eso nomás te da una indicación de lo raro que es todo esto, ¿no? Me alegra que nos estén escuchando en todo el Perú, me alegra mucho porque los limeños tenemos esta pésima costumbre de estar limeños centrados, ¿no? Y es excelente poder llegar a gente de todo el país, porque todo el mundo está viviendo esto según su realidad, y las realidades peruanas, como lo sabemos, son tremendamente diversas, y por lo tanto eso hace aún más desafiante toda la situación. Hay gente que puede preguntarme esto, pero de todo el Perú, de repente siento una angustia horrible. Y no tengo ningún familiar en la clínica, ni en el hospital público. Estamos todos bien, felizmente. Pero me entra, como te dice la gente, me entra una angustia horrible. ¿Por qué me entra esa angustia? ¿Qué está pasando en mi cabeza? ¿Por qué estoy tan angustiado? Hay varios síntomas que la gente está reportando que son similares. El de la angustia difusa o incluso el trastorno de ansiedad generalizada a personas que efectivamente no les ha pasado nada ni a sus familiares, pero por supuesto sí a gente cercana, porque en este momento creo que nadie puede decir, o casi nadie, que no conoce a alguien que o le haya dado el COVID o haya muerto incluso, ¿no? Gracias. Entonces, claro, la amenaza empieza a invadir la mente de las personas, y el trastorno de ansiedad generalizada, que así se llama lo que estamos hablando, se comienza a hacer, no se comienza, ya hace un buen rato que es cada vez más común, como también los sueños, ¿no? Los sueños que... Las pesadillas. Hay muchísimos sueños, es decir, siempre los ha habido, pero ahora la gente los recuerda más, son mucho más vivos. Y un sueño muy recurrente es el de que estás en la mitad de la noche durmiendo y de repente sientes golpes en la puerta de tu casa. Eso es algo que lo está pasando a mucha gente. Claro, golpes fuertes de gente que se quiere meter, ¿no? En algunos casos tristemente puede ser verdad, pero muchas veces son sueños y una persona me contó que se paró de golpe y se hizo una herida en el labio, ¿no? Claro. Por el susto. Y la una amenaza increíble, ¿no? Mucha gente me ha dicho a mí, yo te estaba contando, que al principio, sobre todo en marzo y abril, yo ponía en Twitter, hay alguien despierto a las 5 para las 5 de la mañana. Todos levantados, gente que conozco, me decía, acá estamos todos sentados. No podían dormir. Mucha gente reporta trastornos del sueño. A pesar de que estás en tu casa, te acuestas temprano, ¿no? Podrías tener un patrón de sueño muy, muy ordenado porque no tienes una vida social. Sin embargo, hay trastornos del sueño también, y yo lo veo bastante generalizado. Es por esta angustia. Es por esta angustia. El sistema onírico tiene la función de proteger la capacidad de dormir. Soñamos para poder dormir, para poder descansar, para poder reponer energías y para poder reciclar toda digamos, la porquería que se nos acumula durante el día. Pero, que en el Perú no es escasa, pero el sistema onírico, como todos los sistemas, tiene un límite. Entonces, cuando ya no puede más, te despiertas, pues, ¿no? Con la angustia, y te despiertas efectivamente en el medio de la pesadilla. Y cada mañana, no sé si te pasa a ti, me pasa a mí, me despierto y digo, esto continúa, ¿no? No ha terminado. O sea, en mis sueños seguramente he estado alucinando, deseando que ya me despierte, y era un mal sueño, ¿no? Ya la realidad regresó a la normalidad. ¿Cuánto tiempo una persona se acostumbra? ¿En cuánto tiempo te acostumbras a un cambio de rutina? Mira, estamos viendo
y es una cosa que tiene pros y contras, que la gente ya se está acostumbrando. Las señales de alarma están disminuyendo. La angustia sigue ahí, pero se va mezclando con otras cosas, con un duelo para comenzar, ¿no? Por la vida que ya no tenemos, porque nuestra vida se ha trastocado por completo, y también duelos reales por personas que empiezan a fallecer, así no sea en tu entorno, por empatía, por lo que fuere. Es tristísimo ver todo lo que está sucediendo, porque además a esto de la crisis de la salud física y mental se agrega una espantosa crisis económica que ya está acá. Entonces, claro, el pro es que las personas, digamos, no se ven tan terriblemente hackeadas en su mundo interno, porque los humanos nos adaptamos. El contra es lo que una psiquiatra del colegio de la Universidad de Northwestern, de la Escuela de Medicina, llama la caution fatigue, le llaman en inglés, ¿no? La fatiga de la precaución. La alarma baja, entonces la gente empieza a decir, bueno, ya no pasa nada, has visto que cada vez más sale la gente a la calle. No toda gente que lo hace porque tiene que sobrevivir, mucha gente porque ya no aguanta estar encerrada y sale, y sé de mucha gente que ya se está reuniendo en sus casas y que están haciendo pequeñas cenas, al principio con la gente más cercana, después se expande un poquito, pero el virus sigue ahí. Lo que pasa es que las personas o ya no aguantan o ya se acostumbraron, y esa baja esa fatiga de la precaución es peligrosa, porque las personas se empiezan a descuidar. O están en la fase de la negociación del duelo. Es decir, ya perdí, pero ahora negocio, ¿ya? Entonces, claro, si yo en realidad salgo una noche, no me va a pasar nada, porque voy un ratito y regreso, me pongo la máscara y no... O sea, negociamos también. Negociamos para no perderlo todo en nuestro cerebro, ¿no? O sea, lo perdí todo. Bueno, pero no, pues porque entonces, si hago esto y aquello, entonces aceptar la pérdida debe ser en este momento uno de los temas más complejos. Después hablemos del duelo real, de la pérdida del ser querido, pero primero hay la pérdida de los planes, del proyecto. No sé, yo este año iba a entrar a la universidad, este año me iba a casar, este año me iba de viaje, a un viaje que me hacía mucha ilusión, o estoy preparando mi doctorado, o lo que fuera, ¿no? Y todo se posterga, pero se posterga en condiciones de incertidumbre, ¿no? O sea, he postergado mi matrimonio, pero en realidad no sé cuándo me voy a casar. Esto genera una pérdida terrible, porque primero es negación. No. Yo tengo gente que me decía, no te preocupes, lo postergamos para el mes que viene. Y yo miraba y decía, no el mes que viene, pues, ¿no? Luego venía la ira. ¿Por qué, maldita sea? ¿No? Entonces, ¿has visto esto? Las etapas del duelo en personas que te consultan. Claro que sí, y es muy cierto, las personas empiezan a intentar encontrar en estas nuevas reglas de vida formas de compensarse, ¿no es cierto? Puesto que no voy a poder realizar mis planes, por lo menos haré tal cosa o tal otra. La gente más joven se siente más inmune, con razón, pero se olvidan que pueden contagiar a sus mayores, en fin. Empezamos a entrar en una serie de situaciones y en donde efectivamente suspender los planes de la vida te quita sentido, te quita perspectiva, y uno lo busca desesperadamente porque todos queremos eso. Y esto va desde quienes, como tú has dicho, tienen planes de matrimonio, estudios, pero también quienes tienen su pequeño negocio o su emprendimiento o algo que querían hacer para ganar un poco más de dinero, lo que fuere. Y todo queda en un extraño estado de... Me dice que en Chile ya le están llamando a la cuarentena, porque la palabra cuarentena a 100 días creo que es hoy, ¿no? 100 días. Así es, hoy. Y ya perdió bastante sentido, ya se cuarentena. En Chile dice que le están llamando ya hibernación. Claro, todo el invierno. Todo el invierno, pues tiene más sentido, ¿no? Pero esa hibernación no hace que la mente se quede congelada. La mente, como tú dices, sigue trabajando y sigue buscando maneras de no solamente pues sufrir, sino encontrar algún tipo de compensación en medio de una situación tan frustrante,
tan terriblemente frustrante. A veces las conversaciones son como las que tú has citado, digamos, de tipo placentero, pero también a veces son más malignas, más violentas, más agresivas, ¿no? Que eso es también súper inquietante. Gente que está encerrada muchos días y de pronto no tiene cómo canalizar, y los abusos yo estoy seguro que se están multiplicando, ¿no? Eso es una situación que al principio de la pandemia alertaba mucho, después ha bajado, creo, el Ministerio de la Mujer está de nuevo, pero claro, si yo vivo en una situación de abuso, pero, digamos, muy relativizada, porque paso muy pocas horas al día con ese abusador, exacto, pero ahora lo tengo todo el día. Y además encerrado y frustrado, como decir, enjaulado como una fiera, y es aterrador porque a pesar de todo, las víctimas pueden pensar afuera es peor, ¿no? Claro. Entonces, ¿te imaginas la presión que todo esto ejerce? Es una época muy, muy oscura, Rosa María, ¿Por qué necesitamos recuperarnos? Ahora, a veces hay cosas que, por ejemplo, para mí, no sé si porque me he criado en la costa, pero cada cierto tiempo lo que deseo es ver el horizonte plano. Sí. ¿Por qué? Yo siempre, pero ¿por qué necesito ver el mar plano? Necesito ver el horizonte, o sea, necesito un espacio abierto. ¿Los seres humanos en algún momento necesitamos ver espacios abiertos? ¿Está atrás, en el hipotálamo, atrás? Bueno, imagínate quienes deben haber estado, paradójicamente, se parece una broma de humor negro, más preparados para esto son gente que ya conocía esto, como la gente que está en la cárcel, ¿no? Claro. Sabe perfectamente lo importante que es salir al patio y hacer caminata, ¿no? Yo hago acá en mi azotea esas mismas caminatas, porque como no salgo a la calle, hago caminata de perro, ¿no? Claro. Otro de la azotea, pero efectivamente miro el cielo, miro el horizonte, cuando tengo suerte llego a ver entre los edificios un poquito del mar, no del mar en realidad, del morro solar, y sí, los presos le llaman a esto la pensadora, cuando estás encerrado entre las cuatro paredes del calabozo, y ellos alertan, yo siempre he escuchado esto decir a la gente que está en prisión, ten mucho cuidado con la pensadora, porque si te agarra ese pensamiento obsesivo, entonces, claro, ellos no lo dicen con esas palabras, pero a eso se refieren, entonces te aprisiona, ¿no? Y por eso el horizonte te produce la ilusión de que puedes volar, ¿no? Puedes mirar. Nunca he mirado tanto las aves como en esta época de mi vida. Tengo la suerte de que en mi azotea puedo mirar a los pájaros y miro con una melancolía y con una envidia, ¿no? Ellos circulan por todo el cielo feliz. Claro, pero tenemos la necesidad. Ahora, no es la primera vez que la humanidad, nosotros sí, pero la humanidad ha pasado por esto. La gripe española hace un siglo, y antes también, con menos herramientas, con menos armas de defensa, con menos médicos, antibióticos, o Skype, o qué sé yo. O sea, y evidentemente de esta pandemia vamos a salir con mucho menos muertos que la gripe española, eso está más o menos claro. Mucho menos. Sí. Pero ¿no se queda algo en la memoria colectiva? ¿No hay una experiencia que se hereda, que está acá dentro de nosotros? Debería. ¿Qué es la que hace que no salga? ¿Qué es la que hace que los que nos podemos confinar, digamos, ni a hablar, yo no salgo? ¿Eso es una llamada de atrás? Yo creo que sí, yo creo que hay una cosa de ahí de la epigénesis, ¿no? De lo que viene del ancestral, como el miedo que le tienen todos los niños del mundo a la oscuridad. Claro. Por ejemplo, ¿no? Que parece ser que es cuando no había fuego y el tigre de dientes de sable a los cachorros humanos los tenía de presa. Claro. Entonces, porque ¿cómo te explicas que todos los bebés del universo le tienen miedo a la oscuridad, ¿no? Y la luz los tranquiliza, y de hecho es lo que hacen los padres. Pero tenemos una memoria, pero también tenemos la capacidad de una amnesia selectiva, ¿no es cierto? Claro. En las personas que no les queda otro remedio porque tienen que salir a la calle a ganarse la vida, por supuesto que se explica perfectamente que necesiten esa disociación. Pero hay gente que no, que lo hace simplemente por una necesidad compulsiva de poder sentirse libres o que su vida no ha cambiado, y entonces entran en una negación
y se ponen en grave riesgo o ponen en grave riesgo a otros. No sé si conoces la anécdota del alcalde Helguera. No sé si es cierta o es apócrifa, pero cuando vino la gripe española a Lima, venía en barcos, sus asistentes se enteraron, pues como en esa época ocurría 2 meses después, ¿no? De que ya había comenzado, no como ahora. Y entonces le dijeron, alcalde, tenemos que hacer algo, se viene la gripe española. Y el alcalde le dice, no se preocupen, muchachos, aquí en Lima hasta los microbios se ahuevan. Lamentablemente el coronavirus no conoce la anécdota. Y no. Aunque dicen que se está huevando en el resto del mundo, que con el paso envejece y pierde virulencia, ojalá. Pero también he leído que no sabemos nada en realidad, ¿no? Que eso efectivamente está ocurriendo en Europa y en Asia, pero también hay retornos, entonces estamos en un momento en donde todo es incierto y ese es otro gran problema, ¿no? De la inmensa incertidumbre que hay. ¿Cuándo podremos volver a recuperar nuestra vida? Se pregunta la gente. No hay respuesta, de verdad que no hay respuesta. Ahora, sin embargo, y ahí también hay un fenómeno psicológico que es curioso, que es la necesidad de creer en el charlatán. Hay una cantidad enorme de charlatanería, pero que tiene seguidores fieles y absolutamente convencidos de las teorías de la conspiración más fantásticas. Bueno, y ahí tenemos a Bolsonaro y a Trump en los dos extremos haciendo lo mismo. Pero, ¿qué compulsión hay en el ser humano? Decir, no. Este virus lo han inventado los chinos en un laboratorio para conquistar al mundo, pero si me tomo este pomito de, no sé, diente de ajo con eucalipto, ya me curé. Y me lo juran, ¿ah? No saben lo bueno que es. Entonces, ¿por qué? ¿Qué está pasando aquí? Lo que creo que está pasando, una de las cosas que creo que está pasando es que lo que nos ha, una de las formas en que nos ha golpeado más a nivel mental es que ha derribado nuestra omnipotencia. Nos ha puesto a todos contra las cuerdas. Ninguno de nosotros tiene control sobre la situación. Nadie. Y entonces no hay tratamiento, no hay vacuna comprobado. La gente, incluso a nivel médico hay grandes debates, ¿no es cierto?, sobre la hidroxicloroquina o la ivermectina y qué sé yo, pero nadie lo sabe con certeza. Los médicos acá, el MINSA está recomendando la hidroxicloroquina, pero es un albur, yo no sé si funcionará o no. Pero bueno, a lo que voy es, los charlatanes, ¿por qué tienen tanta audiencia? Por eso, porque la gente necesita aferrarse a una noción de control y no estar como una hoja zarandeada por el viento o una ramita llevada por el río, ¿no? Sino que sentir que tienes alguna capacidad para protegerte, para defenderte con algún producto externo. Y la mentalidad del pensamiento mágico la tenemos todos ahí metidas en algún lugar. Y entonces en un momento las personas recurren a lo que tengan a mano. Algunas personas, digamos, hacen cosas que no son peligrosas como su vida espiritual y en buena hora, ¿no es cierto? Porque te llena. Porque te llena, porque te tranquiliza, ya sea que seas creyente o que medites. Tengo varios pacientes míos que en su vida habían meditado y han empezado a meditar y yo me estoy animando también porque todos me dicen que les va muy bien. Claro. Parece que es como hacer yoga por Skype. Se puede, ¿ah? Es bien interesante. Por Skype, por supuesto que sí, yo lo recomendaría a ciegas, claro, naturalmente. Claro. Meditar también, y por supuesto, si eres creyente, como sé que lo eres tú, orar y naturalmente, ¿no? No quepa la menor duda, te lo dice un no creyente, yo estoy totalmente a favor, ¿no? Si eso, porque estoy seguro. Y en eso, a veces la fe da el espacio para ceremonias simbólicas, y ahí sí quería entrar al duelo de los muertos. El obispo de Lima tuvo una idea que a mí me pareció genial, que es, ¿cómo hago para traer simbólicamente a las personas que han muerto acá, sin las familias, en soledad, pero teniéndolas presentes? Imprimió las fotos y las puso en las bancas. Magnífico, magnífico, me encanta ese obispo. Ese obispo ya me está haciendo pasar de ateo a agnóstico.
voy progresando. De verdad, Monseñor Castillo me parece un tipo fabuloso. Y esa idea es tan brillante como la del New York Times o la de... ¿no es cierto? Es una idea lindísima y efectivamente es un ritual sanador, claro que sí. Para todos, no solamente para los familiares. Para mí, como para ti, como para todo el mundo, verlo fue conmovedor, profundamente conmovedor. Reconocer que son personas, que son historias, que se han truncado vidas, que no es cifras frías, ¿no es cierto? Sino gente que debería estar ahí sentada, además, por lo menos ellos o sus familiares. Me pareció una iniciativa creativa, humana y sanadora para todos, no solo para los creyentes, para todo el mundo, ¿no? De verdad, con un pastor así, uno se siente mucho mejor, ¿no? Y esas iniciativas, mira, ¿no? Curan de otra manera, pero curan. Ahora, ese es uno de los problemas de esta enfermedad. Los pacientes mueren solos, y la familia no se despide. Mucha gente te dice, no me he podido despedir. Me han dado una cajita con las cenizas o ha ido mi hermano solo al cementerio a enterrarlo porque no nos dejan ir. ¿Qué impacto tiene esto en el duelo? ¿Por qué esto nos parece lo más sublevante al final? Porque esto no es justo. Lo único que piensa, esto no es justo. ¿Qué es lo que y cómo ayudar a esas familias después? Cuando esto pase, van a tener que revivir esto, volver a pasar por esto para poderlo cerrar. Por eso, y voy a responder a la pregunta, pero primero te cuento algo que vi en realidad era un dibujo animado narrando cómo se estaba haciendo en alguna clínica, me parece que en Nueva York, que el personal médico grababa con un celular a la persona y, o sea, no la grababa, sino hacía una transmisión con los familiares, para que lo vieran en sus últimos instantes o por lo menos le pudieran decir algo si la persona podía hablar o podía escuchar, y lo hacen. Y creo que es una muy buena idea. No sé si estarán tan desbordados, no me quiero meter, ¿no? Pero si lo pueden hacer acá sería magnífico, porque eso por lo menos te permite saber. ¿Cuál es el problema? Que si tú no tienes el acto de enterrar, ese problema ya lo conocían todos los familiares de los desaparecidos durante el periodo de la violencia, ¿no? Y es que, y por eso siguen hasta ahora buscándolos. Y a veces los encuentran, tienen la suerte, ¿no? Entre comillas. ¿Por qué? Porque de lo contrario, en algún lugar tuyo esa persona sigue viva y tú no puedes elaborar tu duelo porque no terminas el proceso en el cual la persona ya no está realmente. Entonces ya te quedas con su recuerdo y tienes un diálogo interno o lo que fuere, pero si no lo puedes ver morir, si no lo puedes enterrar, el proceso queda trunco y las personas se quedan con ese objeto interno que los persigue, y te vas muriendo tú con esa persona, que es la depresión melancólica, y es terrible. Por eso es que es tan importante los rituales de entierro, y esta es una de las peores crueldades de esta situación. No del virus, el virus es una cosa inanimada, ¿no es cierto? Es la situación la que genera todo esto, porque además no hay otro remedio. Por eso es que esta idea me pareció muy buena, esta de por lo menos hacer un último contacto video, así como estamos haciendo acá, ¿no? Claro, pero el asunto es que primero hay el estigma de la enfermedad. Felizmente ya se calmó porque le echaban la culpa a la gente de su propia enfermedad. Eso es terrible. Entonces se ocultan las muertes por COVID porque es como la tuberculosis. ¿Qué habrás hecho para tenerla? ¿No? O como el SIDA. Exacto. Entonces, el estigma de la enfermedad hace que sea más difícil combatirla en primer lugar, pero segundo, no se quiere reconocer porque socialmente el gobierno te decía, si te enfermas es por tu culpa, tú tienes la culpa de haberte enfermado. Entonces, la familia no solamente carga con su duelo, carga con su culpa, porque muchos te dicen, yo contagié a mi mamá, yo contagié a mi papá, o sea, yo lo he matado. ¿Cómo puedes arreglar eso? ¿Eso tiene arreglo? ¿No tiene arreglo? ¿Cómo Pero voy a cortar esto. ¿Algún paciente te está viendo? Después le hablo.
¿Qué te iba a decir? Sí, claro, este sentimiento de culpa ha estado muy presente en los primeros meses y es muy corrosivo y muy injusto, porque las personas que culpa tienen de haberse contaminado, ¿no es cierto? Pero es parte de la confusión. El otro día una persona me decía, oye, murió un pintor que conocíamos los dos, y yo le pregunté, ¿y qué pasó? ¿Murió de COVID? Y me pasó una cosa rarísima que después yo mismo me quedé chocado. Me sentí aliviado cuando me dijo, no, murió de un cáncer. ¡Claro! Ahora tú preguntas, ¿y de qué murió? No, de cáncer. ¡Ah, qué bueno, ya! Bueno. Y también murió, o sea, murió igual. Igualito, claro, es el mismo dolor, la misma tristeza, pero da menos terror, ¿no? Eso es lo que debe pasar, claro. Ahora, este tema de la culpa, los humanos necesitamos, creo yo, llegar a esa conclusión, culpables. Y el político astuto lo sabe, o sea, desde Hitler con los judíos, necesitas un culpable. El discurso oficial, y los medios de comunicación nos portamos pésimo, era el pueblo tiene la culpa. Pero ya se agotó, pues ya no puede seguir diciéndole al pueblo, con 8.000 muertos no le puede seguir al pueblo diciendo que tiene la culpa. Pero lo ha sembrado bien sembrado el gobierno. Ahora hay otros culpables, la clínica privada, el banco, la gran empresa, el supermercado, la farmacia, conspiran contra nosotros. ¿Por qué tenemos, yo entiendo la lógica del político, pero por qué tenemos los seres humanos esa necesidad de encontrar culpables o de asumirnos culpables? ¿Por qué? A ver, sí hay comportamientos irresponsables, ¿no es cierto? En todos los sectores que tú has mencionado, y en todas las personas, y en el gobierno algunas personas también, no todo el gobierno, ¿no es cierto? Claro. Algunas personas se están comportando mucho más a la altura de las circunstancias que otras, pero sabemos bien que no todos. Eso es un aspecto, digamos. Como hay gente que es irresponsable en su manera de actuar, etcétera. Pero no es el caso, por ejemplo, de la gran masa de personas que han hecho esfuerzos heroicos, inhumanos, para tolerar una situación que para muchos era intolerable. Pero buscar chivos expiatorios siempre ha sido una forma que tiene varias ventajas. Desvías la atención, no recae sobre ti toda la responsabilidad y te repartes, digamos, la carga o el peso. Pero de aquí no se trata de eso, efectivamente. Aquí se trata de... creo que eran los teóricos de la escuela de Frankfurt, Horkheimer, Adorno, los que decían que lo importante era no la culpa, sino la responsabilidad. Y esa distinción creo que es clave, ¿no es cierto? Lo que tenemos que hacer todos es asumir cada uno nuestra responsabilidad, todos sin excepción, ¿no? Por ejemplo, las clínicas privadas, yo sí creo que es urgente que negocien, pero ya, el gobierno y las clínicas, ¿no? Como han hecho en tantos otros países. Y el problema es que ayer nos hemos enterado que han estado negociando y que los representantes del CIS se han retirado y no quieren negociar. Porque el gobierno insiste que tiene camas disponibles y no puede reconocer que no las tiene, porque eso sería un fracaso. Y no las tiene. Y obviamente, hasta donde sabemos, por la cantidad de gente que nos pide ayuda, es evidente que algo pasa, ¿no? Entonces, si no las tiene, tiene que decir la verdad. Pero decir la verdad es ser culpable. Y como no puede ser culpable, entonces desplaza la culpa hacia otro lugar. Pero todos los seres humanos necesitamos un objeto para desahogar nuestra ira. Puede ser, ¿no? Sí, claro que sí. Todos los seres humanos necesitamos un objeto para desahogar nuestra ira. A veces algunas personas se desahogan consigo mismas y se flagelan y se torturan, ¿no es cierto? Pero con más frecuencia tendemos a proyectar lo malo que sentimos en nosotros hacia otras personas, ¿no? Y por eso es que con tanta frecuencia se ve a gente que acusa a otros de lo que ellos mismos hacen. Pero mismos hacen.
pero en el Estado peruano no es novedad, y lo ha dicho tanta gente, es un Estado pues muy precario desde hace tanto tiempo, que por supuesto que sería injusto culpar a este gobierno, no de sus errores son sus errores, pero sí de la situación del Estado. Mira, la cantidad de camas que teníamos al principio eran 100, ¿no? Claro. Leí en un artículo de Alberto Vergara que Bogotá tenía 800, Bogotá nomás, al inicio del... En la región solamente nos podemos comparar con Guatemala, creo, una cosa así, pero mal, ¿no? A ese nivel estamos, y eso sí es imperdonable, ¿no? Eso es realmente imperdonable. Ahora, Coqui, cuando terminó toda la guerra interna, una de las conclusiones de la Comisión de la Verdad era que se necesitaba un apoyo emocional importante para regiones como Ayacucho, Huancavelica, que habían sufrido todo el drama de la guerra interna. Nunca se logró, nunca se plasmó, se hicieron esfuerzos, pero no se plasmó. ¿Tú crees que esta oportunidad sirva para que sí tengamos algún tipo de asistencia emocional? Porque nos escuchan en todo el Perú en este momento personas que no tienen nada, ninguna posibilidad de acceso a ningún soporte emocional de ninguna clase. No, es efectivamente exigua la atención y gigantesca la demanda. Alguna vez me ha tocado, por ejemplo, ir a dar alguna conferencia hace pocos años a Ayacucho, a la ciudad de Huamanga, y era una cosa sobre depresión para el público, y de pronto las preguntas empezaron a tener que ver con la guerra interna, ¿no? Con la violencia, y eran cosas que habían pasado hace 20 años, pero la gente las tenía ahí. Y era gente que era relativamente joven, pero que habían heredado de sus padres, de sus abuelos, el miedo, la angustia, el dolor. Efectivamente, para responder a tu pregunta, en el Perú es más prudente ser escéptico, ¿no? Me da pena decirlo, pero es más prudente ser escéptico, y ojalá que nos sorprendan con un cambio. Pero he visto las cifras de la atención psicológica, psiquiátrica, incluso hasta de chamanes, mira, y claro, es muy poca, es poquísima, y no es considerada una prioridad, como no lo es considerada la cultura, ¿no? Son estas actividades que son consideradas superfluas y que se dejan a la iniciativa de algunas personas de buena voluntad o con una capacidad impresionante para sacar las cosas adelante solas, pero sin ningún apoyo. Pero mucho se ha discutido esto, ¿no? En el mundo entero, pero en el Perú en particular. ¿Saldremos con lecciones aprendidas? Fíjate, la gente tiene una capacidad de olvidar enorme y volver a lo de antes, y cuando ves el Congreso, tampoco es que demos esperanza, ¿no? Para que, Coqui, no quiero dejar de preguntarte por los niños. Muchas personas muy aterradas, y con toda razón, dicen, los niños de esta casa no salen hasta el próximo año. Y realmente los chicos están escuchando todo el tiempo que sus padres están fregados de plata, que no pueden ver a sus abuelos, porque si ven a sus abuelos, si ves a tu abuelo lo matas, ¿no? Ese es el mensaje. Ir a darle un beso a tu abuelo es matarlo. Entonces, muerte, amigos, padres de los amigos enfermos, es decir, todo su entorno está su rutina está trastocada, sus padres están angustiados, no sabe cuándo va a salir, y realmente, si le dicen sal, se le sale el corazón por la boca. Entonces, ¿qué hacemos con los chicos, con los menores? O sea, ¿cómo los hacemos pasar por esto sin que la marca sea, pues, la marca queda, pero que sea una marca de donde puedan salir, no irse para abajo, ¿no? Muchos colegas en webinars internacionales de psicoanálisis, y especialmente los que se dedican a trabajar con niños, se están preguntando lo mismo. ¿Qué huellas va a dejar en los niños un año tan insólito? Los niños tienen, claro, esta cosa maravillosa que así como cuando se caen y se hacen un moretón, se recuperan en 2 horas, y a lo que los adultos nos toma una semana, o cualquier cosa, ellos se recuperan mucho más rápidamente. Psíquicamente también son mucho más plásticos y adaptables y flexibles,
y son mejores que nosotros los adultos, tienen una mejor capacidad, pero sí, yo sí creo que con el tiempo veremos que todo esto va a dejar marcas, dependiendo, por supuesto, en qué condiciones las hayas pasado. En la medida de lo posible, hay que tratar de sobre todo, porque cada vez se sabe más cosas, ¿no? Por ejemplo, al aire libre, entiendo que si eres precavido, el riesgo es muy bajo. Muy bajo, así es. Con tu máscara y sin acercarte a nadie no te pasa nada. No te debería pasar nada. Entonces a los niños hay que sacarlos a la calle, de todas maneras, ¿no? Para que tengan por lo menos la capacidad de corretear un poco, digamos, ¿no? Y salir y no estar confinados, dependiendo de dónde vivas, claro, ¿no? Yo estoy pensando que acá cerca hay un parque, pero hay zonas en el Perú que no hay parques, ¿no? No, y el otro tema es que la escuela es el espacio de socialización de los niños. Tú les has quitado un año de escuela. Pueden aprender muchos contenidos, pero no pueden socializar. No, eso es tristemente se pierde. Ayer conversaba eso con mi hija menor, que tiene 15, y yo le preguntaba, oye, pero y hay chiquitos, adolescentes a los que ni siquiera has conocido este año, porque hay gente que ha llegado o la clase ha cambiado. Sí, me dice, solamente nos conocemos por vía virtual. Y por supuesto que no es lo mismo, ¿no? Y para los más niños, mayor razón aún. Pero supongo pues que no queda sino reconocer que la vida es algo tan precioso que cuando la tengamos de nuevo en condiciones mucho más saludables, espero que lo que sí ocurra es que la valoremos mucho más, que la apreciemos más, que nos demos cuenta que cada segundo en que podemos vivir tranquilos no tiene precio, ¿no? Ojalá que nos enseñe eso, por lo menos, y espero que los niños también lo aprecien así, ¿no? Que pueden salir a jugar con sus amiguitos, claro. Todo, ¿no? Sí. Ahora, hay algunas cosas que sí están cambiando, pero que no son igual. Debe pasar a ti con los pacientes. Yo sé que casi todos los psicólogos, por lo menos en Lima, en Arequipa, en grandes ciudades también, están atendiendo por la pantalla, que no es el setting del consultorio. Y a mí me pasa lo mismo como profesora. Mis alumnos universitarios apagan su cámara, silencian su micro y apagan su cámara. No quieren que yo los vea, por alguna razón. Pero también no es lo mismo estar en el consultorio, en la consulta, que estar así. ¿Tú notas esa diferencia? ¿Para bien, para mal? Es un gran tema de discusión de nosotros, los psicoanalistas. Hemos hecho webinars especialmente sobre ese tema. La ausencia del cuerpo es una diferencia muy sustantiva, ¿no es cierto? Las 2 dimensiones no son lo mismo que las 3 dimensiones. La presencia física irradia algo que la pantalla hace desaparecer. Y además, efectivamente, por ejemplo, yo estoy acá en mi casa, ¿no? En un escritorio, claro. Lo mismo que estar en mi consultorio. Entonces, introduces, o sea, el paciente se introduce en tu intimidad, pero tú te introduces en la suya, porque él también está en su casa normalmente. Y eso genera algo que antes era impensable, ¿no? Tú no vas a la casa de tus pacientes, por definición, ¿no? Y de pronto estás metido ahí adentro. Es intrusivo, pero... Y es divertido porque los psicoanalistas teníamos un debate encarnizado años atrás sobre si se podían hacer estas cosas por Skype o no. Y ahora el debate se fue completamente por el desagüe, porque no hay otra forma de hacerlo, ¿no? Claro. Pero digamos, la pregunta es, cuando volvamos algún día a la normalidad, ¿este método permanecerá? ¿O tú crees que estuvo bueno la experiencia por emergencia, pero regreso a la presencia física? La verdad es que va a regresar la presencia física, y felizmente, porque ciertamente es importante el cuerpo, no es solamente la palabra, pero también creo, yo ya veía como a 7 personas que están en otros países. Eso es lo que pasa. Vías virtuales, gente que se había ido a vivir a otro lado, ¿no? Claro. Y con quien continuamos el vínculo. Y alguna gente que se enteró de mí en otro lado y me llamó y con quien nos vimos, porque claro, la gente también le acomoda no tener que salir al tráfico, atravesar grandes ciudades,
Imagínate, en Lima hay gente que hace trayectos enormes, de mucho tiempo, y en el teletrabajo yo escucho a personas de otras profesiones que me dicen lo mismo. Oye, compadre, esto está muy bien, ¿ah? Claro, yo estoy contenta. Estoy aquí en mi Pero casa. pero sí noto la diferencia. Una cosa muy diferente es estar los dos sentados en un estudio conversando que hacer esto. Porque la humanidad, o sea, los gestos, no puedo leer a los invitados, como dice, no puedo leer a mis alumnos. Es completamente diferente, Rosa María. Y además, ¿sabes qué? Es más cansador. Porque para poderte comunicar, tienes que hacer cosas que no haces presencialmente. Tienes que hacer más gestos, como dices tú. Tienes que ser más expresivo, hacer más inflexiones. No en persona, la persona se puede quedar callada mirándote y tú estás teniendo información sobre esa persona. En la pantalla no, la pantalla borra todo eso, ¿te das cuenta? Entonces la gente se tiene que esforzar mucho más en la comunicación para llegar al otro. Y claro, al final del día, no sé si te pasa a ti, pero a mucha gente le pasa eso, estamos todos más cansados. Además los horarios estallan, ¿no? La gente empieza a trabajar sábados y domingos. Acá somos varios, somos 6, ¿no? Y todos ocupados. Lo que más estamos usando son gotas para los ojos, por la cantidad de horas. Gotas para los ojos, exactamente, ¿no? Claro. Ahí está, claro, porque la cantidad de horas de pantalla que tenemos es algo que yo nunca en mi vida he tenido. Estamos hablando 4, 6, 8 horas de pantalla al día. Nada sano. Nada sano, eso no es nada sano. Yo no creo que sea sano, pero allá vamos a tener que vivir. Ahora, tenemos la gran ventaja de tener esto, porque podríamos... Claro, y tener un internet que está funcionando, ¿no? En este momento. ¿Cuánta gente no lo tiene, no? Y eso nos pone adelante. Muy bien, Coqui, mil gracias. No sé, a ver si tienes alguna pregunta del público, porque ya van a ser las 9:20. Sí, Rosa María, preguntan los adultos mayores. Doctor, si el virus llegó para quedarse y por lo menos hasta fin de año, ¿cómo podemos vivir sin angustia los adultos mayores? ¿Qué futuro tenemos? Ay, ya me angustié yo con esa pregunta. Sí. No vamos a poder vivir sin angustia. Vamos a tener más bien que aprender a manejar la angustia, porque la angustia no se va a ir, ni el virus tampoco, y ni siquiera a fin de año, ¿no? El virus va a seguir. Ahora, la esperanza está en que encuentren tratamientos y, bueno, quién sabe, en un año o algo así, una vacuna también, ¿no es cierto? Yo estoy organizando un congreso para la Asociación Psicoanalítica Internacional para el próximo año en Vancouver, en julio, y estamos en un debate dificilísimo sobre si el congreso va a ser posible, si lo vamos a tener que hacer completamente virtual o virtual presencial. ¿Cuánta gente le estará pasando lo mismo, no? La vida ha quedado en suspenso, en pausa, ¿no? A pesar de que estamos hablando de situaciones muy difíciles, porque acá estamos en el epicentro, en Europa están saliendo, en Asia se suponía que ya habían salido, pero el virus, justo he leído esta mañana a un médico en CNN, el virus es como todos los demás virus, no va a desaparecer, nunca va a desaparecer. Y así como regresan las gripes, esto no es una gripe, esto es mucho peor, regresará. La gran esperanza que tenemos ahora es que nunca antes tantos científicos en el mundo han trabajado tanto tiempo, el Perú incluido, ¿no? Ya tenemos una prueba hecha acá en el Perú, ¿no es cierto? Que es una cosa maravillosa, que ojalá circule muy pronto, ¿no? Porque esas pruebas son indispensables. Pero vamos a tener que aprender, para responder sobre los adultos mayores, todos los adultos mayores, los primeros, a vivir con esto y a encontrar la forma de seguir con nuestras vidas sin descuidarnos. Es una ecuación complicada, pero es la que nos ha tocado, ¿no? La humanidad, como decías tú, Rosa María, no es la primera vez que experimenta desafíos de esta magnitud. La que quizás es la primera vez es que es a nivel absolutamente planetario, ¿no? Nunca, porque hemos tenido mucho más. ¿no? Claro. La diferencia ahora es que el mundo está muy conectado, o sea, físicamente, y a veces olvidamos eso, pero antes la gripe española era en Europa, para que llegara a América se demoró como un año, nunca llegó a Sudamérica, nunca llegó a Asia,
claro, mató, no se sabe si a 20 o a 100 millones, pero mató más que la guerra. Como ahora, ¿no? Que en Estados Unidos ya murieron más que la guerra de Vietnam y la de Corea juntas, pero así es. Es mucho más potente que una guerra, pero a veces no se entiende, ¿no? La cantidad de víctimas que una pandemia puede traer. Bueno, Coqui, muy bien, cuídate mucho. Tú también. Por nada. Ok. Pero al parque sí puedes ir, ¿ah? Una vueltita al parque. Al parque se puede y creo que es recomendable además, ¿no? Así es. Tomar aire, caminar un poco y distancia social. Y distancia social. Muy bien, muchísimas gracias, Coqui, por estar con nosotros. Estoy segura que toda la gente que nos ha escuchado a nivel nacional ha aprendido un poquito de algo para que se lo guarde y lo tenga ahí de ayuda durante estas semanas. Muy gracias. Y Abel, nos vemos pronto. Nos vemos, Rosa María. Gracias, doctor Bruce, muy amable. Cuídense mucho. Chao, chao. Mañana 101 días, Rosa María, increíble. Increíble. Qué bárbaro. Pero acá estamos, Coqui. Acá estamos, Abel. No nos vamos a ninguna parte. Mañana estamos nuevamente con ustedes. No nos han derrotado del todo. Todavía estamos del todo. Bueno, y seguiremos. Así bueno, es, Rosa María. 100 días de transmisión ininterrumpida, sin guión, perdón, sin guión es el otro también, pero de A Pensar Más en Radio Santa Rosa, lo hemos logrado. Con todas las dificultades de internet, todas las técnicas, pero lo hemos logrado. Al final estamos acá. Y hay que felicitar. Muy bien, listo, Abel, nos vemos mañana. Cuídate, Rosa María, hasta mañana. Chao, chao. Mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa.